Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo episodio. Y bueno, el día de hoy tenemos una historia y una invitada muy especial que viene a compartir su historia desde el caos y el propósito. Hoy vamos a dar un paso un poco más profundo para dar ese salto cuántico. Y es que a veces necesitamos herramientas que nos ayuden a entender no solo nuestro camino, sino el de quienes más amamos, nuestros hijos. Y bueno, para eso tenemos hoy de invitada a Carol del Pozo. Carol, es un honor tenerte aquí. Y bueno, Carol es enfermera integrativa, coach, terapeuta y autora de Maternidad Disruptiva. Bienvenida, Carol. Compártenos un poco de ti para que te vayan conociendo todas. Muchísimas gracias, Laura, por invitarme a tu espacio y estar aquí y poder aportar mi granito de arena. Bueno, todo empezó siendo yo enfermera de terapia intensiva neonatal y pediatría. Siempre estuve al servicio y siempre empapada de las madres, siempre estuve acompañando a madres embarazadas en el parto y en una terapia intensiva neonatal y pediatría donde me formé. Y claro, allí el tema de la maternidad me encantaba, pero en ese momento yo no era madre y me costaba muchísimo, Laura, poder entender a una madre, así que bueno, me empecé a especializar, ¿sabes? Coach, emocional, bueno, empaparme en el mundo de la maternidad desde allí. Y fue ya hace 9 años que nació mi primer niño. Tengo dos, uno de 9 años y uno de 5 añitos. Y esta alma, ¿no? Que yo digo, esta almita preciosa de 9 años que está conmigo, hizo que diera un giro totalmente en mi vida porque tuve que dejar mi carrera de enfermería y dedicarme a él porque vivo actualmente en España. Soy venezolana, pero hace ya unos años que vivo en España y en ese momento estaba sola. Mi marido trabajaba todo el día y bueno, había de los dos que teníamos que decir, bueno, ¿quién se encarga del niño, no? Siempre, obviamente, en la mayoría es la mamá y en ese caso teníamos la oportunidad de elegir y yo creo que la intuición y no este instinto de maternar era como tranquilo, lo hago yo, ¿no? Y siendo enfermera yo decía, no me va a costar para nada. Pero la verdad es que el tema de con el niño no me costó para nada. Obviamente siendo enfermera de pediatría y neonatal, me adapté muchísimo a todo ello, pero lo que nadie nos cuenta es detrás, ¿no? El estar 24/7, todos los 365 días del año estando allí por tu niño. Y el estar cansada, agotada. El dejar también tu vida de antes, ¿no? Tus sueños, ese anhelo que tenías. Y bueno, me empecé a formar también allí. Y me di cuenta de que la vida ya me estaba diciendo que ya el camino no era enfermería desde esa visión no hospitalaria, sino darle una vuelta al tema integrativo. Y fue allí donde me empecé a formar, a trabajar con terapeutas, estudiar todo este tema y bueno, volcarlo. Y bueno, más o menos así un poco es mi historia de cómo llegué a este mundo del emprendimiento y por qué me enfoqué a la maternidad. Obviamente tuve que pasar por estas fluctuaciones, ¿no? Primero empecé como nutricionista, me di cuenta que esa no era mi esencia. Luego empecé a hacer otras cositas hasta que llegué aquí y dije, oye, aquí me siento bien, me siento a gusto, ¿no? Hablando con mamá, con mujeres, salud femenina, maternidad y bueno, me quedé aquí con todo este tema y fue el año pasado que saqué el libro de maternidad disruptiva. Ah, muy bien, Carol. Qué interesante todo esto que nos comentas. Y todo este camino que dices de enfermera tradicional a convertirte en una Mm. guía holística, pues para madres, yo creo que es fascinante. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te hizo decir, hay un camino diferente para acompañar a la salud de las mujeres y los niños? Bueno, yo creo que fue poco a poco. Como te comenté, ya hace, bueno, 9 años todo era muy diferente, no se escuchaba mucho esto de terapia alternativa. Y sí es verdad que muchas cosas tuve que hacer como que, bueno, poquito a poquito, ¿no? Como que de boca en boca. No hacía lanzamientos grandes ni nada de ello, porque claro, no era como que muy conocido todo esto, no sabían cómo darle la vuelta. Y bueno, yo creo que fue poco a poco.
Y sobre todo con el tema de mi niño mayor, él tenía asma, bueno, es alérgico a los ácaros y todo ello y le daba a veces crisis de asma y yo tenía que buscar, ¿no? Y hablando con una u otras madres me di cuenta de que no era la única madre que buscaba también terapias alternativas a lo suyo, ¿no? Flores de Bach, homeopatía, entre otras cosas. Y dije, hombre, pero es que aquí hay una necesidad. Y bueno, hablando en mis comunidades, viendo la necesidad también de otras mujeres y madres, me di cuenta de la importancia de formarme más en este tema y fue cuando, bueno, leyendo, me encanta estudiar muchísimo y leer libros, empecé a leer libros sobre todo esto. En Estados Unidos se ve muchísimo este tema de medicina integrativa, ahorita aquí en España y en Latinoamérica se está empezando a escuchar un poco más. Y bueno, fue allí cuando dije, pues sí, aquí es donde hay una gran necesidad y también, Laura, porque cuando somos madre, estamos programados, nuestro cerebro está programado, así lo dice, bueno, la neurociencia, donde te volcas, ¿no? A nutrir, a cuidar a esta nueva vida y nos perdemos a nosotras también. Así que bueno, fue cuando quise dar también esa mirada y decir, oye, es que aquí la madre también tiene que primero autoconocerse para luego poder conocer a su hijo a nivel físico, a nivel mental, emocional y espiritual también. Y te estaba contando antes de que utilizo la astrología infantil para que puedan entender también esta parte espiritual. Sí, así es. Y bueno, digo, todos estos conceptos, como lo dices, o todos estos nuevos, pues nuevo mundo, porque yo creo que sí es como otro mundo al que Mm, existía antes de todo lo holístico, buscar pues, terapias alternativas, no solo total. fármacos o pues lo que se venía usando con tanto tiempo. Mm, Es súper importante porque de por sí pues, ya todo lo que comemos ni sabemos qué comemos, ¿no? total, totalmente. Más súmale si te metes medicamentos por cualquier cosa, pues ahí sí, sí, más, pues yo creo que ya es todo, ¿no? Entonces ir Sí, sumando los de a disruptores poco hormonales también. para tener pues una mejor vida y también para que impacte en la vida de nuestros hijos, pues yo creo que ahí es súper importante. Y aquí hay un tema pues bien interesante que mencionas, maternidad disruptiva. Ujú. Y aquí, ¿qué dirías que estamos disruptiendo exactamente? Mira, yo me di cuenta con el tema de mi maternidad, y yo sé que a muchas madres también le pasa lo mismo, que siempre de pequeña o sobre todo en tu adolescencia, sobre todo decías, yo cuando tenga hijos no voy a hacer esto que decía mi padre, no me voy a hablar así, no voy a hacer unas que otras cosas, voy a ser más tranquila como madre. Y bueno, ahorita se ve mucho lo de la crianza consciente. Y claro, yo creo que nosotros ya venimos esta generación con eso, ¿no? De este disruptivo, ¿no? El romper. Y a eso es lo que yo me di cuenta de que yo con mi maternidad, Laura, empecé a romper muchísimas creencias limitantes, muchísimos patrones y sobre todo lealtades invisibles que tenía a mi linaje materno, bueno, sobre todo de las mujeres. A cómo maternar, ¿no? Cómo fue mi abuela por parte de mi papá, cómo era mamá, cómo era mi abuela por parte de mi mamá siendo mamá, cómo era mi mamá siendo mamá y cómo era pues mis primas, mis tías maternando. Y me di cuenta que yo era muy diferente, ¿no? Yo no era la típica madre de llevar los Tupperware, los potes, ¿no? De comida. Si yo tenía que salir con mi niño, lo llevaba y decía, bueno, vamos al restaurante. Yo siempre trato de pedir comida sana. Y decía, pues mi niño come de ahí. Si pido lentejas, él va a comer de ahí. O sea, todo esto lo hacía desde mi instinto, ¿no? Como se hacía antes, antiguamente también, todo eso sin tanto, eh, como decir, protocolo, ¿no? Que se iba llevando. Entonces yo dije, me salgo de eso, me di cuenta de que yo estaba siendo muy disruptiva en comparación de mis amigas, las personas, las otras madres del cole. Y claro, esto para mí fue como al principio sentirme mal, ¿no? Me empecé a sentir mala madre porque veía cómo eran mis amigas con sus hijos y yo no tenía esa necesidad de hacerlo así, de maternar de esa forma. Y yo decía, no puedo ir en contra de mi esencia, tengo que seguir mi instinto. Mi intuición y mi esencia, ir por allí. Y bueno, en maternidad disruptiva hablo mucho, algo que me ayudó muchísimo a romper estas creencias y a darme cuenta realmente qué era lo que estaba repitiendo, porque realmente tu inconsciente está allí, por más que tu consciente te diga, yo no voy a hacer lo mismo que mamá, que papá, tu inconsciente habla sin darte cuenta, así que fue
gracias a la astrología infantil cuando nació mi segundo niño, que actualmente tiene 5 años, que yo dije, wow, es que son súper diferentes los dos, o sea, disruptivo totalmente mi maternidad. Cómo lo que me funciona para uno no me funciona para otro, ¿no? Y fue cuando darme cuenta de, oye, no soy mala madre, me estoy adaptando a la energía de mi niño mayor y me estoy adaptando a la energía de mi niño pequeño, pero es que aparte me estoy adaptando a mi energía, a ser consciente de que no está mal desde donde materno, ¿no? Desde donde cuido a mis niños. Así es. Y ahorita que mencionaste eso, ¿cómo descubriste que la astrología puede ser una herramienta pues válida y tan poderosa para la crianza consciente? Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, mira, también fue muy disruptivo en mi vida. Yo creo que algo que me caracteriza a mí es todo súper disruptivo. Bueno, ya me vas conociendo y es como, madre mía. Fue cuando empecé con el tema de mis negocios, hace ya 8 años, realmente que desde los 9 años, o sea, mi niño mayor tiene 9 años, el año y medio me dediqué solamente a él. Trataba de emprender, pero muy poco, y fue ya cuando él tenía... em, yo creo que ya más o menos ya los 2 años de él, 2 y medio, que yo dije, mira, le voy a poner corazón a mi negocio y voy a emprender, me voy a lanzar a la piscina como sea, porque imagínate, viniendo del tema de enfermería, emprender era como dónde, ¿no? Así que Ujú. bueno, busqué mentores y todo ello y fue cuando me dediqué a eso. Y estando... em, trabajando en un local por aquí cerca, entre mi emprendimiento y también buscando sostener la economía, ¿no? En mi familia tenía dos trabajos, mi emprendimiento y en una tienda que era donde vendían minerales, hacían terapias alternativas. Yo era la encargada de esa tienda y fue un astrólogo y me dice, oye, pero yo te puedo ver tu negocio, a ver cómo, dónde necesitas. Y yo, ah, sí, se puede ver esto en astrología. Y me dice, sí. Y bueno, estuve con él y me mostró todo. Y cuando me estaba mostrando, de repente me dice algo que me pasó en mi infancia, en mi infancia. Y yo digo, pero si estamos hablando de mi negocio, ¿por qué me estás hablando de mi infancia? No, no entiendo. Y me dice, es que todo está vinculado, Carol. En tu carta yo puedo ver todo, hasta tus hijos. Y yo, "¿Mm? Qué interesante, hasta mis hijos. ¿Cómo es esto, Jordi?" Le digo, explícamelo, por favor. Y bueno, me empezó a hablar, a decir la personalidad de mi hijo mayor, de mi hijo pequeño, y a mí me voló la cabeza y fue como, ¿cómo? ¿Puedes ver eso en una carta? Y bueno, él me Ajá. empezó a decir todo y a explicar, y yo dije, o sea, es que yo esto lo puedo también poner en la maternidad, y él, lo que tú quieras hacer. Y yo, en serio, y fue ahí, Laura, cuando empecé a comprarme libros de astrología. Empecé yo primero a estudiar los planetas. Desde pequeña siempre me llamaba en Venezuela, siempre me ha gustado el tema de astrología, pero por tabú de mi familia me decían que eso era de brujas, que eso era tema esotérico, que eso no. Entonces, bueno, no me dediqué, pero siempre había algo dentro de mí que me llamaba los signos. Los domingos siempre había revista y yo buscaba mi signo Géminis y leía. Siempre tenía ese, como que me atraía. Y fue gracias a mis hijos que dije, uy, pues mira, lo voy a hacer. Y empecé a estudiar por libros, luego empecé a ver cursos, talleres de eso. Me especialicé en el tema de astrogenealogía, que es que estudia a tu familia a través de la carta. Y dije, pues esto lo vinculo con el tema de maternidad. Entonces yo me ocupo en la carta, pues ver las casas importantes que habla de la maternidad, que habla de tus hijos, de tu forma de maternar. Y bueno, eso es lo que hago, como que enfoco la carta de mamá y del hijo que quiere trabajar y veo por qué resuenas con un hijo y es como, es tan fácil, ¿no? Tan fluido la energía, y por qué con otro hay tanto choque, ¿no? Porque choco en todo ello. Así que bueno, fue lo que empecé a hacerlo para mí, para mis hijos, y fue hace 2 años que dije, llevo ya muchísimos años aprendiendo esto, ya he visto que da muchísimo valor con el tema de mi familia, lo he experimentado, ya llevo años con mis hijos y mi maternidad, buscando estrategias y mejorando mi maternidad, ayudándolo a ellos también, porque obviamente necesitan ayuda, sobre todo entender por qué mi hijo a lo mejor le daba muchísimas pesadillas, le daba miedo los insectos, o sea, cosas que a lo mejor mi mente no podía entender. Fue como poder entender la personalidad que le gustaba. Mira, algo muy curioso, yo quería que mi hijo hiciera de extracurriculares deporte, y mi hijo no le gusta el deporte.
Entonces, claro, eso a mí me costó entenderlo y fue gracias a la astrología que me di cuenta y dije, es que va en contra de su esencia, ¿cómo le voy a hacer eso, no? Y bueno, Sí. me ayudó muchísimo a mí, a lo personal, y ya luego hace 2 años, como te digo, lo lancé y empecé a hacer, pero de boca en boca. Y luego en el libro de Maternidad Disruptiva hablo un poco de eso y veo que a las madres le encanta, ¿no? Y siempre me van preguntando, Carol, y bueno, hago asesoramiento sobre ese tema. Sí, y bueno, o sea, conozco como algunos temas, pero ahorita que lo vas mencionando, este, y para entender un poco más el tema, para todas las que nos están viendo, Mm, la saneación bidireccional con astrología sí. infantil que mencionas, a veces Ujú, puede sonar como un concepto muy complejo, ¿no? Y sí. aquí si nos los pudieras explicar de una forma simple, ¿qué significa exactamente y cómo se manifiesta en el día a día de una mamá? O Mm. sea, ¿cómo podrías tú describirlo y te ayuda a esto? Digo, ahorita ya lo describiste un poco, Sí, pero correcto. este, para que quede súper claro con todas las que nos van a estar viendo. Sí, mira, la sanación bidireccional, bueno, su nombre también ya lo dice, bidireccional, donde sano yo, sana también mi hijo y por ende también puedo sanar yo como hija y madre, ¿no? Yo creo que nuestros hijos son espejos y cuando sanas un aspecto de ti, también lo sanas en tu hijo. Yo me he encontrado en situaciones de cartas donde yo veo, por ejemplo, madres que tienen que trabajar su autoestima, pero su hijo se lo muestra de espejo. Y son cosas que a lo mejor hace que la madre pueda estar triste en la forma de maternar. Hay otras también, el tema del control, que es muy común, lo veo mucho también donde el hijo ve que la madre lo absorbe, como que amo a mi mamá, pero a la vez no la soporto. Y claro, y la madre tiene ese inconsciente de controlar en el buen sentido, ¿no? Desde esa forma de maternar de amor, es su forma de mostrar amor. Entonces, claro, el explicarle a la madre que tiene que sanar ese control, que a veces no es de ella, son de creencias limitantes, patrones que se ven en la carta, que puede venir de uno de su linaje, ya sea paterno o materno, pero que está allí en su inconsciente. Entonces, una vez que ella sana eso, se sana la relación, porque ya no empiezas a controlar mucho, ¿no? Le das el espacio. Yo me encuentro muchas madres con que ya sus hijos son grandes, no son pequeños, y es como, bueno, pero dale la oportunidad, ábrelo, ¿no? Dale esa oportunidad de dejar el control, hablar desde otro punto, ¿no? No desde tu inconsciente, sino del consciente. Entonces yo creo que es eso, cuando sana la madre, ese aspecto que tiene que trabajar ya no lo ve en ese reflejo del espejo de su hijo, sino que ya tiene otra mirada de poder ver y poder entender. Y con eso te digo enfermedades, ¿no? También se ve patologías de tema que también se refleja en el tema de la maternidad, pero está en el inconsciente. Y cuando la madre sana o entiende, empieza a cambiar muchísimo todo, ¿no? Yo te lo digo, yo por ejemplo, en el caso de mi hijo que es alérgico, salía algo muy puntual del por qué era alérgico y cuando yo sané eso y me di cuenta de que tenía que ir sanando ese patrón que estaba repitiendo, mi hijo poco a poco fue mejorando, ya no le daba tantas crisis de bronquitis ni de asma, sino que poco a poco fue mejorando. No, sí, y qué interesante, o sea, con todos estos ejemplos que nos estás dando, pues ya va quedando un poco o mucho más claro que a veces sí no nos damos cuenta, pero como tú lo dices, son nuestro reflejo, nuestro espejo y yo creo que son tanto nuestro espejo porque pues nosotros lo criamos, ¿no? O sea, que dices, ¿de dónde aprendió eso? Pues de ti. O sea, no hay forma de que, a lo mejor sí hay cosas que pues en el camino, pero pues el mayor tiempo pues está contigo, todas las, pues no sé, hasta las respuestas, palabras, cómo reacciona, pues lo va adquiriendo y como dices, van siendo a veces hasta patrones o Mm, creencias que vienen ya de generaciones atrás que a veces sí no somos tan conscientes. Yo acostumbro o he realizado esta terapia de constelaciones. No sé qué tanto vaya de ujú, la mano. Ahí no sé si como que me suena un poco, pero pues yo creo que son como dos cosas distintas, pero como que te pueden ayudar a encontrar estos, pues hasta cierto punto, algunas creencias que vienes ujú. cargando desde atrás. Y aquí, Carol,
una preocupación común es, no estaremos etiquetando a los niños o cómo usamos la astrología como una brújula y no como una camisa de fuerza que limita su potencial. ¿Cómo podríamos aquí pues tener un límite o no pasar como digamos del Mm. límite? Sí, totalmente. Yo digo mucho también que la astrología no es para etiquetar y muchísimo menos es para excusa, ¿no? Como decir, oye, es que yo tengo este signo, yo soy así, así soy. No, todo lo contrario. Yo ayudo a la madre a que se dé cuenta de que esto viene de atrás, ¿no? De su linaje, de ese inconsciente y que tiene que liberarlo y sanarlo y cambiar, ¿no? Para mejorar su relación. En este caso con su hijo y también con ella misma. Es que realmente empieza es con uno misma, ¿no? Y cuando ya tienes esa relación sana contigo misma, eres capaz de poder entender y tener esa relación sana con tu hijo. Entonces, aquí se ve mucho. Aparte de tema de planetas y todo eso, yo lo veo por los elementos, ¿no? El elemento predominante y el elemento que tiene como que esa, que es escaso, elemento agua, tierra, aire, fuego, dependiendo del elemento del niño, ahí es cuando la madre va a poder entender por qué mi niño a lo mejor es hiperactivo y es no colocar etiquetas, es decir, oye, tiene bastante fuego tu niño y necesita drenarlo y ahí yo le doy consejos y herramientas para en vez de etiquetar, no, es que mi hijo es hiperactivo, no, doy herramientas a la madre para que pueda entender cómo ayudar a su hijo a drenar ese fuego o todo lo contrario, no es agua, es muy retraído y lo siente todo y siempre a lo mejor se está enfermando mucho, su cuerpo empieza a somatizar, pues también le doy herramientas para que puedan entender, ¿no? Y no etiquetar, "Ah, es que el niño es tímido". No, o sea, tiene un aumento de un elemento y hace que sea así, entonces ayudarlo con eso. Y bueno, y así con cada uno, el de viento, los niños que hablan mucho aire, ¿no? Que hablan mucho, mucho, mucho y es como, pero bueno, este niño, ¿no? ¿Cómo habla? Y es como, no, no, deja etiqueta, deja que el niño se exprese, busca, por ejemplo, teatro, ¿no? Donde él pueda hablar o cuentos, ponlo a leer, ¿no? Ponlo una hora, si ya es más grandecito, a leer, o ponte tú, si es pequeñito, tú como mamá a leer. Eso a él le alimenta, ¿no? Y ahí poco a poco vas dejando las etiquetas y empezar como que a compensar, porque lo importante es eso, ¿no? Ver el exceso que tiene y el déficit, y de esto ir equilibrando y darte cuenta de que al final este niño tiene una personalidad preciosa, porque así quiso tu árbol, ¿no? Tú que hablaste ahorita de constelación familiar, así quiso tu árbol traerlo para compensarte también. Y es muy curioso, Laura, porque muchas veces veo cuando la mamá no tiene nada de fuego y el niño tiene muchísimo fuego y es como, es que te está compensando, es tu reflejo, esto que Mm. necesitas tú accionar, ¿no? Pasar a la acción. Esta etiqueta que le pones de que es hiperactivo, a lo mejor tú tienes que ser un poco más, pasar a la acción, a lo mejor en tu negocio o cómo llevas tu relación de pareja, cómo va la relación con tu madre en algún área de la vida y claro, se me quedan viendo y como... Hombre, sí, ¿no? Entonces, yo lo que trato de ahí es darle esa visión de esta mirada y que lo puedan integrar holísticamente, ¿no? Y no simplemente es que es una creencia que tienes y ya está, no puedes hacer nada. No, claro que puedes cambiarla. O es que tú tienes exceso de fuego y no puedes hacer nada, es tu naturaleza así. No, hay una forma de equilibrarlo. Sí, y bueno, te digo que en todas estas acercamientos que he tenido con diferentes mamás, t- todos yo creo que van hacia lo mismo, ¿no? O sea, como Mm. aportar su granito de arena y mejorar, yo creo que todo el mundo, al menos yo así lo veo. Total, total. Este, y, y ahorita mencionaste algo bien interesante, digo, no es el tema de ahorita, pero me llamó mucho la atención que dices niño fuego, niño aire. Hace rato escuchaba, igual estaba en otra reunión en donde hablaban de tu niño es, no me acuerdo, ahorita se me fue el nombre, ¿no? Pero como que Mm, debemos de aprender, yo creo que identificar, primero qué tipo de personalidad tenemos nosotros, ¿no? Por llamarle de una total. forma, porque seguramente hay muchas definiciones. Y ya después, como dices, ¿cómo es tu hijo? Porque ahorita que dijiste fuego, yo dije, no, pues ese es mi hijo, Mm, ¿no? Mi hijo brinca, corre, salta y yo voy atrás de él y digo, no le aguanta el paso porque tiene muchísima energía. Y aún así que yo tengo
Y aún así, y fue lo que a mí me desencadenó, pues tienes que alimentarte Ujú. mejor, tienes que hacer más ejercicio, tienes que Total. estar relajada, porque si no, no le vas a aguantar el paso. Entonces, sí es como empezar a identificar y con todas estas herramientas que tú dices que los ayudes, yo creo que a veces ni sabes ni por dónde, ¿no? Porque a mí me llegó a pasar, yo Claro. así de, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo? Porque yo, al menos en lo que recuerdo, no era así. O sea, yo no traía toda esa energía que mi hijo trae. Yo hasta siento que era como de las tranquilitas y Ujú. que pues ni hacía nada. O sea, sí hacía, ¿no? Pero pues no sobresaltaba así a mi hijo. Y todo esto que compartes, pues para las que nos están escuchando, pues saber que hay diferentes opciones y yo creo que ya ahí va a depender de con qué se acomode cada uno o pues esto me resonó más que esto, pero Claro, saber que sí hay ya ahorita en la actualidad diferentes herramientas con las que podemos pues saber cómo por dónde empiezo, ¿no? Porque yo creo que antes era como que pues así fue y así es y así le sigues haciendo. Y, totalmente. y aquí, Carol, para entender un poquito más de todo este tema, cuéntanos un momento, ajá, que hayas tenido tú personal, de la carta de uno de tus hijos que te mostró una herida, un patrón que digas, necesitaba sanar esto. Sí, mira, tengo uno que es el que casi siempre hablo, bueno, tengo con los dos, tengo, pero este se ve muchísimo. Yo tengo predominante aire y fuego. Yo soy de hablar, comunicar, accionar y tengo muy poco de tierra y prácticamente muy poquito de agua. O sea, yo sentir mis emociones me costaba. Una de las cosas que aprendí con la maternidad es a sentir la emoción. Yo era antes que decía tenía miedo, pero bueno, tengo miedo, pero igual paso a la acción. Y la maternidad me hizo sentir de verdad qué emoción siento, ¿no? Con mi hijo, el amor, de verdad sentir ese amor, esos miedos, ¿no? A cuando tu hijo se enferma, cuando estás preocupada, a poder sentirlo de verdad. Entonces, mi hijo mayor, él tiene muchísima agua, mira, yo tengo poca, él viene a equilibrar, tiene tierra bastante, o sea, y viene a equilibrar, y yo vengo a equilibrarle a él la parte del fuego y la parte de aire, o sea, la carta de nosotros dos es complementación y espejo totalmente. Una de las cosas que yo tuve que trabajar mucho, claro, yo soy rápida y estamos en la mesa y a lo mejor mi hijo tiene la sal, ¿no? Al lado y le digo, cariño, pásame la sal. ¿Qué? ¿Mamá? ¿Qué? Ay, ya lo hago yo. Y lo agarraba. Claro, él se ponía a llorar, pobrecillo, ¿no? Como que, pero mamá, ¿sabes? Porque era muy sentimental y yo, cariño, que no estés llorando por eso, ¿no? Y ahí salía mi fuego de, por favor. Y era como, no, la astrología me hizo entender de que yo quería todo rápido y tenía que, oye, ¿en qué área de mi vida? Yo no tengo paciencia, yo no estoy como que calmándome, ¿no? No tengo que estar fuego, fuego, fuego en todo accionar porque al final terminas consumiéndote y frustrándote, porque era lo que me pasaba también. Quería todo rápido con mi negocio, hacía lanzamiento y bueno, que venga aquí, allá, y a veces pasaba cualquier cosa de tema de la tecnología y frustración total. Y es como mi hijo me viene a enseñar. Pausa, tranquila, enraízate, siente la emoción, tranquila, ¿no? Ve poco a poco. Y bueno, yo creo que ese es uno que me ayudó mucho porque, claro, después en la noche yo decía, cariño, a mi marido, es que me siento mala madre, mira cómo es algo de mi inconsciente que explota. Yo sé que él es así y mira. Y bueno, fue la astrología que de verdad me ayudó mucho a entender eso, Laura. Y bueno, y sin embargo yo ya sabía y a veces pecaba, ¿no? Porque el inconsciente está ahí, como te dije. Y pecaba y a lo mejor iba rápido y ahora es como, cariño, ¿me pasas la sal? Y se me queda viendo, sí, mamá. Y iba y yo, ¿sabes? Es como, vale, respira. Es un momento en que la vida te está diciendo, respira, conecta, estás comiendo, disfruta de la comida, hija, ¿sabes? Ah, disfruta los sabores, no comas tan rápido. Sí, Entonces, claro, ajá. yo creo que ahí es donde me lo mostró. Yo creo que ese es mi gran ajá. Sí, y ahorita que lo dices, seguramente pues muchas de las que van a estar viendo eso tienen tus listado de ajá que vas aprendiendo, ¿no? Porque yo creo que este pues todas vamos aprendiendo y estamos en evolución constante. Claro, Y, claro. y, y yo creo que este tipo de espacios es para ir identificando, porque yo cada que estoy platicando así con alguien acá en este espacio,
digo, pues como que ya avanzaste en esto, pero pues te falta todavía seguir avanzando en esto. Entonces, pues la idea es Total. justo eso, seguir avanzando y pues sí recorriendo cada una su camino, porque pues seguramente va a haber quienes ya estén más adelante, más atrás, o ya avanzaron en ciertas cosas, pero se quedaron en Mm. otras. Pero pues sí, con el objetivo que siempre les digo, pues seguir avanzando, ¿no? O sea, como no detenernos o no estancarnos, sino que seguir buscando el cómo sí puedo solucionar esto, o cómo puedo hacer esto de otra forma. Y aquí, Carol, también mencionabas que eres instructora de respiración Mm. consciente. Aquí, ¿cómo se conecta algo tan terrenal como la respiración con algo tan cósmico como la astrología en tu método de acompañamiento? Sí, mira, dependiendo de la personalidad de la madre y también del hijo, hay hijos que, por ejemplo, los hijos que no tienen nada de aire, yo les invito a las madres que les haga técnica de respiración, les digo qué técnica hacer para que el hijo empiece a comunicar y empiece, ¿no? A esta parte de aire, a activarla. Y la madre, dependiendo de lo que tenga, si la madre quiere sanar un patrón, una herida, algo que viene muy del inconsciente de su linaje, le hago otro tipo de respiración donde pueda ir a ese inconsciente y ella misma es la que se da cuenta que cómo lo sana, cómo tiene que sanarlo, ¿no? Yo creo que siempre vamos por la vida buscando que alguien nos resuelva nuestra vida, que nos ayude cuando realmente la respuesta está dentro de nosotros. Así que bueno, hay madres también que son muy ansiosas, que son mucho aire, mucho fuego como yo, y es como, a ver, en tu día a día, date cuenta cómo estás respirando, haz estas técnicas de respiraciones tanto tiempo. Yo tengo un mapa que le llamo el mapa de la maternidad, donde en mi asesoramiento lo hago. Esto ya después de que la madre hace astrología, o incluso hay madres que no hacen astrología porque no crean esto, pero yo le hago el mapa de maternidad y veo en su día a día qué es lo que le estresa, qué es lo que le da ansiedad, ¿no? Detectar qué es lo que hace que le cause en lucha, huida, y trato de que baje esas revoluciones. Pero hay algo, Laura, que a lo mejor algo que a ti te da estrés, a mí no. Entonces, hablando con la madre, yo voy diseñando ese mapa y le digo, mira, date cuenta cuando estás a lo mejor en la mañana, a la primera hora, con tus niños, corriendo, maquillándote, buscando todo, ahí ya se te dispara. Entonces, trata de disfrutar un poco más de eso. En ese momento, haz estas respiraciones. Y bueno, trato de darle varias técnicas de respiración para que lo pueda hacer tanto esta disruptiva, que es ir hacia adentro, donde es un mundo total, es muy movida esa respiración, sale cosas súper sanadoras y preciosas, o técnicas donde te relajes y en tu día a día puedas empezar a disfrutar de tu maternidad, porque yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Empezar a disfrutar conscientemente tu maternidad, cada etapa. Y antes lo decías, ¿no? Lo del tema de la maternidad, yo creo que ser madre es evolución constantemente, no somos madres perfectas, y siempre vamos a estar evolucionando. A lo mejor sanas algo con tu niño pequeño o adolescente o incluso ya cuando es grande, porque somos madre para toda la vida. Así es. Sí, y ahorita que mencionas el tema de la respiración, pues sí, es súper importante porque a lo mejor es algo tan simple que pues Mm, lo damos por hecho porque pues si no respiramos no vivimos, pero pues no aprendemos a respirar correctamente, yo correctamente. siento. Y sí es bien interesante todo este tema de la respiración porque todas, o sea, todas las mamás emprendedoras que han pasado por aquí lo mencionan. Sí, sí. Y yo creo, yo lo siento que es como bajarle el switch a la luz y reinicia todo, o sea, como que desconéctate de la energía, la situación o lo que está pasando y vuelve a iniciar, ¿no? O sea, Mm, vuelve a arrancar, pero pues más tranquila, pues sin tanto estrés, sin la total. situación y no reaccionar como de esa forma tan pues no sé, tan así, no sé si se le llame fuego en las palabras que estamos utilizando, pero así tan Impulsiva, ¿no? impulsivamente, así es. Entonces, pues sí, es algo súper interesante todo el tema de la respiración. Y aquí, si pudieras compartir una respiración para las que están viendo que quisieras compartir un ejercicio, pues, ¿cuál les dirías en algún momento que sientes que vas a explotar? Que obviamente hay que irlo practicando, porque no es
de tu consciente le vas a decir, a ver, cada que pase esto, vas a hacer esto, ¿no? Es algo de práctica que a lo mejor no te sale la primera vez ni la segunda, pero estar ahí practicando hasta lograrlo. Algo que nos puedas compartir, una respiración para que pues vayan practicando todos los que nos están viendo. Sí, sí, por supuesto. La verdad es que hay muchísimas técnicas, cada madre es diferente, pero bueno, voy a traer una aquí donde yo siento que es el reseteo, ¿no? Donde sacudimos nuestro sistema nervioso central, ¿no? Simpático y parasimpático, donde estás lucho, huida, donde puedes estar en calma. Si quieres lo hacemos, cerramos los ojos Ujú. y vamos a respirar por nariz, luego por boca, luego nariz y boca, ¿vale? Las primeras cuatro va a ser superficial y luego la última profunda, ¿vale? Cerramos los ojos. Empezamos a respirar por nariz, donde inhalas en uno superficial, dos, tres, cuatro, quinta profunda. Es normal que sientas mareo con esta respiración. Exhala. Ahora abre bien tu boca. Inhala uno superficial, dos, tres, cuatro. Quinta profunda. Coge aire y exhala. Recuerda que es normal el mareo. Ahora pasamos por nariz. Inhala uno, dos, superficial, tres. Sigue mi ritmo. Cuatro. Quinta profunda por nariz y exhala el aire por nariz. Y ahora sí, últimas respiraciones por boca. Abre bien la boca. Inhala uno superficial. Dos, tres, cuatro. Quinta y última profunda por boca. Coge mucho aire y vas a aguantar el aire. ¿Vale? Hacemos una apnea, no exhales, aguanta el aire y desde aquí puedes sentir un poco de mareo, ¿no? Y es como, date cuenta desde dónde ibas a reaccionar, eso que a lo mejor en ese momento desde tu inconsciente sentiste caos o que ibas a explotar y desde aquí reflexiona, ¿no? Es realmente necesario reaccionar desde allí. Inconscientemente bajar tu vibración, ¿no? A rabia, para luego poder sentir a lo mejor culpa y reflexiona sobre eso. Mientras tu hijo está gritando, llorando, peleando, entonces esta pequeña respiración y reflexionas allí sobre esto. Exhala el aire cuando puedas, lo exhalas si seguías aguantando, si no lo exhalas y desde aquí abres los ojos y vas a ver, ¿no? La manera diferente, ya un poco ya más calmada y obviamente si tienes que poner límite lo vas a poner, pero no lo vas a poner ya luego sintiéndote culpable o a lo mejor sintiendo rabia, sino que lo vas a hacer desde una alta vibración, ¿no? Desde el coraje, donde dices... Oye, tengo que poner límites, si no los niños aquí terminan peleándose o me tira la comida o me quita autoridad, ¿no? Y desde aquí es centrada como madre porque realmente los adultos somos nosotros, nosotros sí sabemos y deberíamos saber, ¿no? Autogestionar nuestras emociones, estos chiquititos no, todavía su cerebrito no es como el de nosotros, así que ahí también te muestra un espejo porque reaccionas de una forma con esta respiración, es como una sacudida. Desde ahí reacciona. Sé que hay momentos que no se puede, Laura, pero no importa. Reacciona y luego después de que reaccionaste, a lo mejor no como deberías, porque claro, nos sentimos después luego mal nosotras, ¿no? Por esa rabia muy fuerte que cogimos o esa frustración, luego sentimiento de culpa. Y claro, esto nos hace bajar la vibración y para los que somos emprendedoras, que necesitamos tener buena vibración y ser como un imán, ¿no? Para nuestro negocio, a veces nos puede afectar. Entonces, si por lo que sea no pudiste hacerlo y reaccionaste, no pasa nada. Luego la haces y desde aquí, si tienes que pedir disculpa a tu niño, pues lo haces. Y si no, pues escribe, ¿no? A mí me encanta mucho escribir y reflexionar sobre esas reacciones inconscientes que a veces tengo. Así es, pues muchas gracias por compartir pues esta técnica de respiración y espero que todas las que están viendo, pues practicarla, ¿no? Yo creo que la palabra es practicar hasta pues ir logrando controlar a lo mejor todas esas impulsividades que podamos ir teniendo. Total. Y aquí, Carol, para ir cerrando un poco, Mm, imagina una mamá que está escuchando todo esto y siente curiosidad, pero no sabe por dónde empezar, sin tener que estudiar astrología profunda. ujú. Aquí, ¿cuál sería el primer ejercicio o la primera pregunta que puede hacerse el día de hoy y conectar con la esencia única de su hijo?
Bueno, yo le diría que primero conecte obviamente con ella y que sienta realmente cómo está ella, ¿no? De estado mental, qué es esto que te está boicoteando en tu vida, sobre todo en tu maternidad. Y sobre todo como mujer también, qué es eso que te está boicoteando, qué emoción tienes como mujer, qué sueño tienes como mujer, porque al final también nosotros somos el espejo de nuestros hijos. Y si tu hijo te ve feliz, te ve haciendo lo que te encanta hacer apasionadamente, tu hijo también aprende desde allí, ¿no? Y siente esta emoción que tú tienes, por más que sea, nuestro hijo está vinculado con nosotros energéticamente, viene de nosotras y hay niños más sensibles, otros no. Pero pueden percibir también la emoción de cómo está mami, ¿no? A lo mejor la mirada, si nosotros estamos de ánimo o no. Entonces yo ahí diría, escribe tu diario y reflexiona un poco sobre eso. Mira, en mi libro de maternidad disruptiva, las personas que lo compren, que está en Amazon, está disponible en Amazon, hay un QR donde te puedes descargar un diario reflexivo y ahí hago que la madre escribe y hago muchísimas preguntas cuestionando ya sea creencias, patrones y el día a día para que pueda escribir, reflexionar y dedicarse ese tiempo para ella también, ¿no? Que se pueda nutrir y se pueda autocuidar para luego poder cuidar. Si nosotras mismas no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar de verdad y dando calidad a nuestros hijos? Sí, totalmente. Pues sí, como dices, primero pues uno tiene que estar bien para pues poder transmitir eso. Si no, pues yo creo que sí, el primer paso es empezar por una misma y ya de ahí ir avanzando. Y aquí para todas las madres que se sienten abrumadas o desconectadas de su propia esencia, Mm. ¿cuál es esa herramienta de tu caja de herramientas, respiración, coaching, todos los conocimientos que tú tienes que nunca falla para volver al centro? Bueno, mira, yo creo que eso depende de la personalidad de cada madre. La verdad, te voy a ser sincera, no es una sola que tengo, son varias y también dependiendo de la personalidad de la mami, pues se adapta a una o se adapta a otra. Pero bueno, la que siempre te podría decir que a lo mejor no va a fallar es la respiración, porque tarde o temprano la madre conecta, ¿no? Al final la respiración es tuya, está dentro de ti. Y cuando empiezas a ser consciente realmente de cómo estás respirando en tu día a día, mira, el mapa de la maternidad ayuda muchísimo, da muchísima claridad, de verdad. La madre se empieza a autoconocer y creo que eso es fundamental, que primero se autoconozca y desde ahí ver realmente qué le gusta, qué no. Y de allí, pues yo también veo qué respiración le puedo hacer, qué otra respiración le puedo hacer. Así que yo diría que la respiración, pero bueno, cada madre es diferente, cada mujer es diferente y trato de adaptarme también a ella. Así es. Pues muchísimas gracias, Carol, por todo este conocimiento, pues, toda esta sabiduría que nos estás compartiendo. Y aquí, para terminar, ¿cómo completarías la siguiente frase? Practicar una maternidad disruptiva al final es... Romper creencias, patrones y lealtades invisibles que tenemos desde el inconsciente. Muy bien. Y aquí, ¿cuál sería el legado más importante que esperas dejar con tu libro y tu trabajo en las familias? Mira, creo que el legado más bonito es estar presente y que mis hijos puedan heredar de verdad ese tiempo de calidad que he compartido con ellos y bueno, y que puedan el día de mañana poder disfrutar y leer. A mí me encanta cuando mi niño de 9 años me dice que lee mi libro. Es como, wow, qué bonito porque se está empapando realmente de mi vulnerabilidad y de todo lo que yo he estado viviendo y no sintiendo culpable él ni nada sino decir, oye, he conocido a mi madre en todas las facetas y creo que eso para mí es muy bonito. Ay, qué padre. Y aquí, Carol, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste, por toda la A ti. sabiduría que nos estás compartiendo. Y para toda la audiencia que quiere profundizar en tu trabajo, aquí vamos a compartir, déjenme les comparto en la pantalla, las redes de donde podemos encontrar a Carol, cómo la podemos contactar, cómo podemos saber un poquito más de todo el gran trabajo que está haciendo. Denme un segundo, que aquí hubo una pequeña falla técnica. Ay, es que algo está pasando.
Pero bueno, a ver, así. Y bueno, Carol, pues aquí vamos a compartir. eh, ya como lo mencionó Carol, su libro está en Amazon, lo pueden Ujú. encontrar. Y bueno, Carol es una mami de dos niños, enfermera integrativa, coach de salud femenina y terapeuta holística e instructora de respiración consciente. Con más de 10 años acompañando a mujeres y madres, venezolana, pero radicando en España. Pues aquí encontramos las redes de Carol, donde la podemos contactar. Igual busquen su libro. ¿Nos repites cómo encontramos el libro, Carol? Sí, lo pueden encontrar en Amazon, está disponible y bueno, allí yo me imagino que ahí en México lo pueden tener también. Así es. Muy bien, Carol. Pues muchísimas gracias. Aquí ya nada más para cerrar, ¿qué frase les dejarías a todos los que nos están viendo o reflexión que quieras compartir? Yo creo que viendo todo lo que hemos hablado hoy, creo que la reflexión que sería es que de verdad tomen el tiempo de reflexionar y decir, realmente me conozco 100% como mujer y como madre y desde allí pues empezar a crear y a crear porque creo que cuando conectamos con nuestra verdadera esencia empezamos a brillar y cuando brillas tú, brillamos todas. Así es. Pues muchísimas gracias, Carol. Esperamos A tenerte ti, por a ti. aquí en siguientes episodios, porque sin duda hay pues, toda una serie de temas de las que podríamos hablar, Yo pero encantada. aquí te tendremos más adelante. Muchas gracias y recuerden seguir el canal y les iremos compartiendo más contenido.